El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy prometo comportarme un poco más con Marce, no lo reto tanto a ustedes porque no están acá y no sabe cómo viene la mano. Pero sí es un momento muy agradable para nosotros cada vez que nos sentamos acá y tenemos que grabar algo. Toda la familia reunida, los 4 animales, las 2 personas siempre detrás de cámaras, así que vamos a ir hoy con un invitado que viene de España, recomendado por uno de ustedes que la verdad no me acuerdo el nombre. Quería recordar para agradecerle a este invitado que realmente parece que va a ser bastante interesante. No, Marce, hoy vamos, después del programa con Tatiana Vladimirskaya, bueno, quedamos con ganas de seguir ahondando sobre ese tema y hoy vamos a hablar sobre el trotskismo con el profesor José Antonio Ejido. Sí. Es una persona muy interesante que fue muy amable en aceptar nuestra invitación y bueno, ahí estamos. Yo creo que es un amplio conocedor de los temas en general de la izquierda, del marxismo, y por eso nos pareció interesante que hable del trotskismo, porque en la Argentina hoy tenemos una presencia importante, si bien no numéricamente, porque nunca suben del 1 o 2% de los votos, y cuando están a punto de conseguir generar una fuerza un poco más importante se subdividen y pues vuelta a empezar. Sí tienen una injerencia importante en lo que tiene que ver el plano cultural. Tienen presencia en las universidades y sobre todo muchas de sus ideas han sido tomadas por otras fuerzas. Porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos mucho del tema de la deconstrucción y todo el tema del patriarcado, si bien no es propiedad exclusiva del trotskismo, algunas posiciones un poquito más radicalizadas, que son en general las que están causando bastante malestar en el conjunto de la población, nacen desde esas corrientes que terminan siendo como burbujas que están aisladas en sí mismos y que no representan el sentir de las mayorías. Entonces después lo que dentro de esas fuerzas políticas funciona y no tiene grandes consecuencias, cuando esto pasa al peronismo u otras fuerzas populares que son mayoritarias, ahí empieza el ruido, porque cuando uno llega a la población en líneas generales se encuentra con que esas ideas no son las que son más tenidas en cuenta. Entonces la idea era hablar sobre este tema con el profesor y analizar un poco el papel de Trotsky a lo largo de la historia, algunas de las diferencias que tuvo con Lenin, lo que siempre se habla sobre la cercanía con el poder estadounidense, con la inteligencia estadounidense, debido a cierta facilidad para saltar de una corriente a otra, porque hay muchos intelectuales que han abrevado en el poder y se han transformado en fervorosos anticomunistas que vienen precisamente del trotskismo. Entonces nos pareció que era interesante poder tener un análisis general de lo que pasó con el trotskismo, de qué es el trotskismo, de dónde viene, y aparte de eso vamos a tratar de mencionar algunos temas en general que tienen que ver con la actualidad, con el papel de la izquierda, porque yo creo que nuestra posición es, ya todos la conocen, es equidistante, no nos consideramos ni de izquierda ni de derecha, no por no ser políticos, sino porque creemos que hoy las categorías han cambiado y que lo que se llama izquierda, la verdad, termina defendiendo a la derecha, cosas de la derecha son aceptables y otras no, entonces ninguna de las fuerzas son complementarias, sino más bien daría la sensación de ser partes de un mismo sistema. Entonces, a partir de esa posición, creo que tenemos como deber, no solo nos sentimos a la libertad, sino tenemos como deber tener
gente que viene de distintas corrientes ideológicas, porque la idea es, si uno quiere construir un pensamiento nacional y popular, un pensamiento a ayudar, ¿no? a construir un pensamiento que sea una opción de poder y que sirva para las grandes fuerzas políticas argentinas para que se inspiren, porque la verdad, en el mejor de los casos, y en el mejor de los casos tenemos apenas administradores, bastante ineficientes por cierto, de una administración, pero son incapaces de tener una capacidad de proyección, de generar una estructura para el país que tenga que ver con una cuestión de modelos profundos. Entonces creo que esta discusión hay que darla, y cuando hay que darla con toda la gente que puede aportar algo. Después solo quiere decir que uno suscriba las ideas de alguien, porque después nos termina pasando. ¿Por qué ustedes dijeron? ¿Por qué ustedes apoyaron? ¿Por qué ustedes trajeron? Porque escuchamos a todos, porque como escuchamos ahora, mañana podemos escuchar a alguien que venga de la derecha católica o de los sectores más conservadores. Hemos traído gente que trabaja en multinacionales. O los libertarios. O libertarios, también. porque se escuchar a todos. Tratamos así de poner un filtro para no traer a cualquiera que viera a ser pura y exclusivamente propaganda, sino gente que pueda dar una forma de pensar, y aparte para conocernos, porque cuando uno ve, hay veces, el pensamiento de gente que viene de la izquierda y de gente que viene de la derecha, uno se encuentra con similitudes que la propia gente desconoce. Cuando uno conoce el pensamiento de gente de izquierda y gente de derecha, que se autodefinen como izquierdas o derechas, mucha gente que ni siquiera se define así, cuando uno ve ese pensamiento, muchas veces ve que están en veredas enfrentadas, que se odian entre sí, pero básicamente el 90% de lo que dicen es lo mismo. Claro. O sea, tranquilamente se podría acercar posiciones y construir una fuerza, haciendo centro en lo que tiene que ver con las coincidencias y dejando de lado las pequeñas diferencias, que la verdad, en la situación en que hoy estamos, nos sobra tiempo para después ahondar en las diferencias. O sea, creo que si hay algo que no hace falta que nos pongamos a discutir, son en cuestiones teóricas a muy largo plazo, porque la verdad estamos en una posición prácticamente de supervivencia. Entonces, creo que escuchar voces de distintos lugares sirve no solo para que nos informemos, sino para que mucha gente empiece a darse cuenta que hay muchos puntos en común que están artificialmente divididos. Muy bien. Y diciendo esto, Marce, vamos entonces con nuestro invitado de hoy. Así que, profesor Egido, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo acá con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de que me hayan llamado. La verdad es que hemos observado en varias oportunidades que cada vez que hablamos en algunos de nuestros programas, siempre su nombre ha aparecido. Así que la verdad van a estar muy contentos de tenerlo por acá también. Un placer. Bueno, lo que ha sucedido, que hablábamos antes de la cámara, es que acá en Argentina al menos se ha crecido mucho el trotskismo, ¿no? Por eso nos parece que es algo al cual prestar atención, porque casi ha desaparecido el comunismo marxista-leninista. Así que, para ponernos en contexto, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era realmente Trotsky? Mire, sabe que no conocía yo con mucha profundidad a Trotsky hasta relativamente poco tiempo, porque sentí una cierta aversión por los que se llaman sus alumnos, discípulos, ¿no? Por su comportamiento. No deja de ser una personalidad importante del final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Rusia, ¿no? Un escritor y un militante muy talentoso que se vio involucrado en el nacimiento político del movimiento obrero de Rusia, con un gran protagonismo en la primera revolución de 1905, que fue un fracaso frente a la autocracia zarista y que reflota a las vísperas del triunfo de la segunda revolución o tercera revolución rusa, porque hubo como tres, la de 1917, ya teniendo una responsabilidad de gobierno muy importante en el primer gobierno, digamos, soviético, ¿no? Porque fue nada menos que el jefe comisario del pueblo de la defensa y tiene una responsabilidad en organizar un nuevo ejército y en enfrentar en la cuna de la Revolución Rusa las amenazas militares que le lanzaron potencias exteriores y la guerra civil de los ejércitos que se llamaban blancos entonces. Entonces es un personaje interesante que hay que leer con visiones profundas, luego se enzarza en una serie de conflictos dentro de la dirección política de su país, va perdiendo el peso que llegó a tener para terminar en México exiliado y asesinado, ¿no? Y a partir de ahí
hay una corriente política que, como usted dice, ha tenido un florecimiento, vamos a decir, en Argentina. Yo nunca pisé, lamentablemente, Argentina hasta hoy, pero Argentina ha tenido mucha fuerza, un marxismo bastante creativo. Yo he dado clases en Venezuela apoyándome en Aníbal Ponce, que es un pensador muerto en el año 36, pero muy interesante. Tiene un libro que se llama Educación y lucha de clases. Se lo digo porque el marxismo no es extraño a la tradición política e intelectual de la Argentina. Y además la Argentina, en relación a otros países, incluso a España, tiene un gran avance universitario a partir de la reforma, donde se hacen públicos y gratuitos los estudios universitarios, cuando mi propio padre no tuvo a mediados del siglo XX ya avanzado ese privilegio. Entonces se ha creado una intelectualidad históricamente en Argentina, bueno, y eso derivó en la matanza de la dictadura militar, porque los militares se encontraron con que esa élite juvenil de militantes solo podían matarlos, porque eran una amenaza para el poder político conservador que representaban esos militares, una tragedia tremenda. Pero como en la vida política no hay vacíos, ni en la vida ideológica, como dice usted, el vacío que dejan unos lo ocupa esas corrientes que se reivindican del trotskismo. Yo he vivido muchos años en Venezuela, tengo esa nacionalidad también, y llegaron muchos trotskistas de corrientes muy distintas a Venezuela. Entonces hay que preguntarse por qué ha tenido ese florecimiento, cuál ha tenido y qué futuro tiene, ¿no? Cuáles son las razones, qué tiene que ver lo que ellos dicen con los planteamientos que pudo tener su maestro, por así decir. No está seguro que hayan seguido al pie de la letra. Hay que decir también que Buenos Aires y Argentina se convirtió en un centro del trotskismo latinoamericano que llegó a influir en el partido de gobierno de Lula, ¿no? En el Partido de los Trabajadores, varias corrientes y varios ministros, uno de la reforma agraria, se reivindicaron de esa corriente política. Bueno, es otro elemento interesante. Y curiosamente, París y Londres, que no son ciudades muy revolucionarias, sino más bien lo contrario, han sido centros trotskistas en función también de la crisis, digamos, del comunismo oficial o del marxismo ortodoxo, dicho en el buen sentido. Ahora yo creo que un poco menos en París. Es decir, que es como una corriente destinada a ocupar vacíos. Ahora le pasa en España también, donde está teniendo una eclosión como no la ha tenido nunca en el siglo XX y en lo que vamos de XXI. Yo pienso que son flor de un día, ¿no? Y en el momento en que se estabiliza una cierta, vamos a decir, normalidad ideológica, aunque me pueden criticar porque no es un concepto muy serio, yo creo que esa influencia tiende a retroceder, ¿no? Me da la impresión a mí. No sé si les respondo con suficiente claridad, ¿no? No sé si ahora después vamos a entrar un poquito más ya en el tema de la actualidad y si quiere compartimos alguna experiencia de lo que hemos sufrido primero en la Argentina con el tema del trotskismo. Pero lo que me interesaría ahora es que me dé los principales lineamientos teóricos de principios del siglo XX que había entre Lenin y Trotsky. ¿Qué es lo que lleva a esa confrontación? Mire, Lenin y Trotsky se conocen desde 1900. Desde prácticamente el segundo congreso, que es el más importante del partido, vamos a decir, por utilizar una terminología actual, el Partido Unido de la Izquierda Rusa, se llama Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Lenin crea una corriente en torno a una revista, se llama Iskra, que significa chispa, que va a dar lugar a la corriente bolchevique, que viene de una palabra rusa que significa mayoría. Entonces, Trotsky no se incorpora a la corriente de Lenin. Con el paso del tiempo van a surgir puntos de vista diferentes que tienen que ver con una pelea por el poder dentro de ese partido común, tanto a Trotsky como a los mencheviques como a los bolcheviques, y al final se va a concretar una cierta diferencia teórica en un planteamiento que hace Trotsky ya en el poder, cuando triunfa la revolución, incluso cuando muere Lenin, de la revolución permanente, que la va a confrontar con la dirección política en manos de los seguidores, digamos, más cercanos a Lenin, ¿no? Que no son partidarios de ese programa o de esa posición de una revolución permanente, que es un debate un poco academicista, ¿no? Un poco académico,
pero en el que se sustenta dos visiones de la construcción del socialismo en la Rusia ya revolucionaria. Hay que decir que a pesar de que se confrontaron Lenin y Trotsky por cuestiones tácticas, cuestiones de partido, por ejemplo, Lenin creó un periódico que se llamaba Verdad, Pravda, y Trotsky creó otro partido con el mismo nombre, otro periódico con el mismo nombre que se llamaba Pravda, para molestar un poco a Lenin. O sea, pero a pesar de todo, Lenin, fíjese, como a mediados del año 17, agosto, julio de 1917, Lenin, que está clandestino, autoriza la entrada en el partido, que ya no es el partido común, sino el partido bolchevique, de la corriente que dirige Trotsky, que se llama los del medio, los Meyaronchi, una corriente de la ciudad de San Petersburgo que agrupaba intelectuales muy valiosos, no todos de acuerdo con Trotsky, pero Lenin dijo, bueno, pa'lante, vengan a ayudarnos. O sea que tampoco había tantas diferencias en 1917 y de hecho, como le digo, Trotsky tiene responsabilidades designadas por Lenin muy importantes. Antes de comisario de defensa fue unos meses comisario de asuntos exteriores, de una situación muy difícil, muy difícil. La ruptura se va a producir paulatinamente, se adelanta con la muerte de Lenin en 1924, ya es muy fuerte en 1926, termina por salir del país. Bueno, y hay que leer, yo creo que no hay que tener un rechazo a la lectura de esos textos porque no cabe duda que fue un intelectual muy destacado, muy destacado. Una de las características que tuvo el trotskismo básicamente fue haber logrado tener mucha presencia en Estados Unidos. ¿Cuál es el nexo que hubo entre esas primeras organizaciones obreras en Estados Unidos y el trotskismo? ¿Por qué se da ese fenómeno? No sé si es tan importante la presencia, porque también hay un partido comunista de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial bastante influyente, ¿no? Luego los trotskistas, los seguidores de Trotsky, constituyen un partido, Socialist Workers Party, pero fíjese que la célula trotskista del college, de una institución educativa de Nueva York, es una cuna, vamos a decir, de funcionarios del establishment norteamericano. Por ejemplo, James Burham es un miembro de esa célula, tiene un libro que se llama The Managerials, que se estudia en sociología, pero este James Burham, fíjese que va a terminar como uno de los fundadores de la Agencia Central de Inteligencia. James Burnham, con una H en la mitad, ¿no? Va a pasar a posiciones muy duras antisoviéticas, es partidario de lanzar bombas atómicas contra la Unión Soviética y Ronald Reagan, en el momento de morir, le da una medalla. También en esa célula del College de Nueva York, trotskista, viene otro intelectual que desarrolla una sociología no marxista que se llama Daniel Bell. Los estudiantes de sociología hemos tenido que estudiar a Daniel Bell, no tiene nada que ver con el marxismo. Entonces la pregunta es, cómo el establishment norteamericano coopta a mentes trotskistas norteamericanas que no son capaces de crear una base obrera fuerte, pero sí son capaces de suministrar cuadros que luego vienen descritos en un libro muy famoso de los años 90 que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Stonor Flounders, un libro así gordo, pero muy documentado, ¿no? Donde habla de la colaboración también en la lucha ideológica que lanza los servicios de inteligencia norteamericanos contra la hegemonía marxista en los medios de intelectuales, de escritores, de profesores y de artistas, años 50, 60, 70, ¿no? Hay que citar ese texto, es muy interesante para que no nos digan que calumniamos, ¿no? Oiga, vayan ustedes a preguntarle a la señora Stonor Flounders. Yo no sé nada, yo no hice más que leer ese libro. He leído en una entrevista suya donde usted relata que la relación con la CIA era bastante recurrente. ¿Qué papel ha jugado eso en la izquierda mundial? Hombre, ahí está el caso. Yo no digo que todas las fuerzas trotskistas sean de la CIA, ni mucho menos, ¿no? No, claro. Pero ahí está el caso objetivizado de James Burham. Bueno, ahí está, seguramente, mire, hay un antiguo agente de la CIA, se llamó Philip Agee con 2 Es, que se arrepintió de ser agente de la CIA y se exilió en Cuba y murió en Cuba. Él denuncia que la inteligencia norteamericana en el Ecuador no trabajó específicamente con trotskistas, parece que en Ecuador no ha habido trotskistas,
pero sí con maoístas extremistas que crearon un partido para debilitar al Partido Comunista del Ecuador inicial, ¿no? Y también hay que citar las fuentes, porque si no nos van a acusar de que somos calumniadores profesionales, ¿no? Philip allí dijo, nosotros creamos con extremistas maoístas, siempre han tratado de dividir a las fuerzas de izquierda y hacerlos confrontar entre ellos, porque de ahí va a venir el hundimiento de una alternativa política al sistema predominante al gusto de los norteamericanos. Una de las cosas que en algún momento se habló, pero obviamente no se refleja en los medios grandes, fue el papel de muchos intelectuales trotskistas que terminaron siendo después neocons, que apoyaron y tuvieron mucho que ver en el gobierno de Reagan, bueno, en el proceso que termina con la disolución soviética. ¿Cómo ves eso? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto no? Sí, yo creo que le he puesto dos nombres, ¿no? Burhan, uno de los ideólogos de la Agencia Central de Inteligencia que venía de la célula trotskista, me acuerdo del City College de Nueva York, y Daniel Bell. Ahora, yo no sé medir el número de ex-trotskistas que había en los órganos de gobierno de Reagan. Sí lo ha habido, por ejemplo, en Francia. En Francia un ex-trotskista, Lionel Jospin, que llegó a ser primer ministro, provenía de un grupo trotskista. Lo mismo pasó en Bélgica, ¿no? Donde Van der Burke, no me acuerdo ahora el nombre, un antiguo joven militante trotskista, pasó a ministro muy relevante de un gobierno neoliberal belga de Bélgica, ¿no? En España también el PSOE ha tenido elementos que han venido del trotskismo, cuadros ambiciosos que no podían realizarse en el seno de pequeños grupos políticos que se convertían en funcionarios públicos de administraciones muy importantes, ¿no? Con un bagaje de conocimiento político que no lo tenían simples jóvenes salidos de las academias convencionales, ¿no? Eso podríamos pensar que más allá de esto de ser un arresto más individual o alguien que busca por las suyas conseguir un ascenso político abandonando su ideología, que haya detrás un programa de infiltración sobre la izquierda? No lo sé, ahí se sabe que está muy cuestionada la visión conspiranoica, ¿no? Que dice, no, el mundo está en manos de los judíos, y luego se ha sabido que el protocolo de los sabios de Sion era una invención de la policía del zar para acusar a los judíos, muchos de ellos que eran pobres proletarios de los arrabales de la vieja Rusia, que no había nada de eso, ¿no? Yo no me atrevo a decir trotskismo, que algunos han dicho es judío, porque Trotsky era judío, lo han metido en esa salsa que no es muy rigurosa, ¿no? Yo lo que veo es que en determinadas condiciones políticas el trotskismo confunde bastante por su demagogia a jóvenes que aspiran a integrarse en la vida política y que cumplen determinado rol político, ¿no? Por ejemplo, ahora en Venezuela, uno de los más importantes críticos con el chavismo es un señor que fundó en los años 80 un pequeño partido trotskista, ¿no? Entonces, incluso vivía en las Islas Canarias, fue acusado penalmente porque llamó a matar a los trotskistas con candela y con plomo. Se tuvo que marchar a los Estados Unidos, nadie le ha molestado, pues ese es uno de los fundadores del trotskismo. Pero en Venezuela también hay un texto de un antiguo comunista sobre la historia de la clase obrera, Emi Croes, que dice, Rómulo Betancourt, uno de los fundadores iniciales del Partido Comunista que pasó a formar el Partido Socialdemócrata y luego de derechas, que ha tenido un rol muy importante en su cercanía a la familia Rockefeller, con intereses petroleros, que tuvo un control político en Venezuela. Este Rómulo Betancourt, dice este autor en Croes, se hizo trotskista en Costa Rica, en su exilio costarricense, leyendo a Trotsky. Trotsky les ha servido como un marxista pero anticomunista. Es decir, retomaba algunos elementos teóricos, pero para mantener una línea de fondo anticomunista, antisoviética, confrontándose con las fuerzas a veces mayoritarias de la izquierda y con gobiernos aliados o no al campo socialista, ¿no? Hay una facilidad, ¿no?, para hacer un salto desde la ideología trotskista a posiciones de alianza con la derecha, vamos a decir. Y hay quien dice que Macri, el no voto al kirchnerismo favorecido por los trotskistas, a quien favoreció es a Macri, ¿no? Pero eso me lo podrán decir más ustedes que yo, que no
sigo tan al día la realidad política. Ya te dejo la pregunta, contesto. Es que lo que pasa... Perdón, déjame aclarar al invitado que es nuevo. Siempre hay una puja entre los dos para quien hace la pregunta y yo lo agarro con la mano y se queja a una persona. Él me interrumpe y las chicas se quejan todos que él me interrumpe. Así que le doy la palabra ahora. Bueno, con autorización. No, lo que pasa con el que ha pasado, y es algo casi histórico, por eso era un poco la pregunta, es que el trotskismo sistemáticamente ha construido y después roto, construido y rompe, construye y rompe, y siempre se alinea por alguna excusa en contra de alguna mayoría que pueda hacer algún cambio, aunque sea menor. Y lo que hemos visto es eso, esa oposición por la oposición en sí misma, que a veces precisamente uno tiene para optar entre dos posiciones, que la que representaba el macrismo era imposible de ser digerida, y sin embargo ellos buscaban alguna forma de llamar a la abstención o de hacer un frente, y eso después termina, bueno, lo que usted está diciendo, favoreciendo indirectamente a esa corriente política que se supone que ellos combaten. Cuando esto se repite a lo largo de la historia una y otra vez, uno empieza a decir, bueno, tantas casualidades dejan de ser casualidad. Algo pasa aquí, ¿verdad? Absolutamente. Ahora sí, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Ramírez. Usted también mencionó algo que nos llama bastante la atención, que es el tema de que el trotskismo es atractivo a un joven que quiera entrar a la política, ¿no? Hemos observado que se ha insertado ese tema entre algunos jóvenes, pero no así con el PC. El PC no ha tenido una renovación generacional. O sea, ¿por qué se debe una diferencia tan grande? Uno cuando va a una actividad realizada por PC, aún nos sentimos jóvenes en la mayoría de las reuniones, porque no ha habido un cambio sustancial, generacional, me refiero, ¿no? Sí. Un amigo venezolano, Pedro, me dijo un elemento que me dejó pensando, ¿no? Cómo el tiempo que pasa incide en el deterioro de las organizaciones, ¿no? Claro, eso uno le mete en reflexiones muy profundas, ¿no? Es inevitable que toda institución humana el tiempo lo deteriore, incluidos los partidos políticos, que en su interior deberían tener el germen de la renovación permanente, o es una asignatura que la humanidad no ha resuelto todavía, ¿no? Como dice usted, un partido que nace con mucha fuerza y que, digamos, concentra la esperanza de los trabajadores, de los más humillados, termina por convertirse en una estructura burocratizada que suscita el rechazo de personas jóvenes, ¿no? Que no tienen paciencia para ponerse a reconstruir esta estructura, o no les dejan tampoco, ¿no? Los viejos que están allí o otras personas temen de la entrada de nueva savia, y eso hace que los jóvenes van buscando otras alternativas, ¿no? Entonces, mi pregunta, que yo no la sé responder porque no quiero ser pesimista, es cierto lo que decía mi amigo, toda estructura, incluso la del partido político, termina por deteriorarse, porque si esto es así, esto sería un campo abonado para los oportunistas que ofrecen una falsa renovación. Uno observa aquí, quizás es un fenómeno humano, las modas. Siempre hay que seguir el último pensamiento. Es muy peligroso, porque detrás del último pensamiento hay mercancía ideológica totalmente averiada, que no funciona. Porque ¿qué vamos a denostar a Aristóteles? Aristóteles, aunque vivió hace 2500 años, no nos sirve. Platón no sirve. Marx ya no sirve porque es viejo y tenía la barba blanca. Entonces hay que estar detrás de la última novedad del mercado. Eso reduce el pensamiento a la nada, ¿no? Eso nos lleva a una sociedad de ignorantes, ansiosos, consumistas y compradores. Coño, tiene que haber una relación entre la experiencia y la fuerza de la juventud, aunque no tenga experiencia, ¿no? Para que haya una transmisión de conocimientos junto con el empuje que tienen los jóvenes, porque es que si no, las estructuras humanas se terminarían por caer antes de lo que deben de caer, ¿no? Entrar en una decadencia permanente, ¿no? Ahora por ahí me voy un poco del tema central, pero lo que decía me lleva a reflexionar en algo. Hay una entronización de la juventud por ser joven en sí misma. Eso por lo menos lo que vemos acá en la Argentina. Entonces llevan candidatas de 18, 19 años que la verdad tienen cero formación política, son una moda, en general adscriben a todas estas políticas, estas ideas que podemos decir que contrabandean en realidad otra cosa detrás, y
se desprecia lo que es lo que requiere un trabajo a largo plazo. Uno va viendo que este proceso se ha acentuado y la conclusión que uno empieza a llegar es: uno tiene gente mayor, bien formada políticamente, pero tal vez burocratizada, cansada, desgastada de tanta lucha, muchas veces infructuosa, y por otro lado tiene una juventud pujante pero mal direccionada, o sea, luchan por cosas que no tienen sentido o que inclusive cuando uno empieza a ver quién la financia, termina. Después sí, obviamente, volvemos con el tema que decía usted de la conspiranoia, pero cuando ve quién es el que está financiando atrás, dice, no puede ser. O sea, la explicación que algunos movimientos de estos dan es: nosotros forzamos a las grandes empresas capitalistas a que nos apoyen, suena bastante ridículo. No sé cómo ve esta situación. Mire, es grave que la fórmula, digamos, tradicional de partido comunista esté cayendo, porque sería un buen ámbito en el que se produce una interacción de generaciones, pero en un ámbito de confianza política y personal y de fraternidad. Es decir, como dice usted, los militantes desgastados pero firmes y honestos son capaces de transmitir su experiencia a unos jóvenes nobles, idealistas, pero faltos de experiencia, ¿no? Y eso debe hacerse de una manera bastante natural y en el marco de un partido, ¿no? Para asegurar la sucesión, el relevo generacional. Si eso no se produce, tanto en la política como en el mercado, estamos en manos de los técnicos de la publicidad. Los técnicos de la publicidad, pero también algunos políticos un poco oportunistas, van a estar alimentando a la juventud como un valor en sí mismo. Vengan conmigo, yo les entiendo, yo les pongo en su sitio. Cuando muchas veces en el Partido Comunista Clásico no se caía, vamos a decir, en ese populismo. No, la juventud es la fuerza de reserva del partido. Es la escuela de militantes, pero no está llamada a tener la responsabilidad que corresponde a militantes que han sufrido, pero que han aprendido, que se han visto en problemas, los han sabido resolver, tanto al frente de un Estado como al frente de la situación política, y tienen más facultad para dirigir la política. Ya les tocará a ellos, si se forman bien, su momento. Pero si se adelantan los momentos, una fuerza política o un Estado en manos de jóvenes inexpertos, ya verá usted que no va a dar mucho resultado, ¿no? Y en el mercado pasará lo mismo. Serán buenos compradores de cualquier mercancía que ofrezca el mercado junto a la publicidad. Y la publicidad, ya sabemos que desde hace 50, 60 años, desarrolla técnicas que capturan la psicología del ser humano. Lo capturan. Los hace consumistas, ¿cómo decir?, compulsivos. Yo lo vi en Venezuela. En Venezuela las técnicas de propaganda norteamericanas hacían caer al consumidor en los años 60, 70, 1000 mensajes de publicidad al día. Es decir, deformaban la sociedad. Y eso es más fácil que caiga a los jóvenes. Hay que consumir. Y el que no consuma no va a tener familia, no va a tener amor, no va a tener novia. Y en la vida política puede haber ese peligro también, ¿no? Bueno, un poco lo que está pasando notamos con la izquierda, y cuando hablamos de izquierda, ya le digo, vuelvo a referirme nuevamente al tema del trotskismo, porque el trotskismo es el que hoy en la Argentina encara a la izquierda. El marxismo-leninismo del Partido Comunista se ha diluido, no ha conseguido ese recambio generacional. Uno cuando ve los grupos de, no sé, de amistad con Cuba o con Vietnam, es toda gente que ronda los 70, 80 años, o sea, básicamente es muy alto y hay muy poco joven. Los jóvenes han sido canalizados al trotskismo, que termina usando como decía usted, un sistema que podíamos hablar más de marketing que de política en sí mismo, y sus propuestas terminan siendo el sumum del materialismo, del individualismo, del hedonismo, del consumismo. Básicamente se centran en eso con un discurso aparente, y cuando uno ve un poco en profundidad lo que están haciendo, uno nota que jamás cuestionan la propiedad privada de los medios de producción, no cuestionan las bases económicas del sistema, nunca los va a ver cuestionando alguna política que tenga que ver con las grandes entidades financieras. Siempre son
cuestiones de género, cuestiones de ecología, el veganismo, o sea, son todas modas que sabemos que en realidad son más distractivas que en realidad ir al hueso, que es lo que deberían hacer. Sí, sí, sí. Mire, hay cosas muy graves, ¿no? Yo en Venezuela me encontré con un líder trotskista argentino, le voy a decir el nombre si me lo permite, Sartelli, con 2 L's. Este hombre y su cercano colaborador negaban la influencia que tiene el imperialismo en América Latina y en concreto en Venezuela, lo cual es un insulto a la historia del pueblo venezolano a partir del siglo XX, cuando comienza la era del petróleo. En lugar de facilitar la claridad ideológica de cuál era el enemigo del país, que se había apropiado de los recursos petroleros, dando varios golpes de Estado desde 1908, este teórico decía, no, el trotskismo no existe. El imperialismo como una fuerza económica determinante en la deformación económica del país no existe. Y en la instauración de dictaduras, de represiones, de golpes de Estado, no existe. Oiga, ¿será posible una cosa así? Eso no es el ejercicio de la libertad de expresión, sino es un crimen de lesa mentira, ¿no? Y si eso cae en determinada población que ha recibido un discurso de la derecha, ¿no? Diciendo, no, el imperialismo es algo... Como me dijo a mí un trotskista cuando bombardeaba la OTAN, Yugoslavia, hace 20 años o más, me decía, usted, por mí, está empleando el lenguaje de la Guerra Fría. De manera que las bombas que tiraba la OTAN contra Belgrado, contra Montenegro, contra Serbia, no eran realidad. No era la expresión económica actualizada por varios autores. Me acuerdo James Petras, ¿no? Explicaba muy bien cuál era la base económica de ese fenómeno. Entonces, este señor trotskista me decía, no, usted está desfasado. Y en Argentina, en Venezuela vino un argentino y decía, no hay imperialismo. ¿Cómo que no hay imperialismo? Si Rockefeller impulsa golpes de Estado contra gobiernos desarrollistas del país, que habían cometido el delito, fíjese, de poner un impuesto a las empresas norteamericanas de petróleo, que antes, en el marco de las dictaduras que ellos habían instalado, no tenían que pagar nada. O sea que no hay una realidad económica que desviaba recursos del país y le impedía su desarrollo. Es grave, ¿sabe? Sí, es grave y es complejo. Ahora, ya que mencionaba el tema de las actualizaciones y los cambios, lo que nosotros hoy creo que estamos viviendo es un profundo cambio tecnológico. O sea, hoy estamos viendo como las formas de producción antiguas basadas en la explotación del hombre por el hombre empiezan a perder espacio ante una nueva tecnología que empieza a prescindir del hombre. O sea, cada vez vemos que se acotan los trabajos. Ya hasta trabajar para una multinacional empieza a aparecer, por lo menos en la Argentina, un beneficio, porque ese trabajador tiene mejores sueldos y mejores ingresos que los que ahora nos llaman emprendedores, que básicamente es gente que queda fuera del sistema y se las arregla como puede. ¿Cómo ve desde su posición desde izquierda este proceso de destrucción laboral que daría la sensación de que empieza a cambiar lentamente o no tan lentamente este paradigma de la plusvalía como acumulación del capital por la explotación del hombre por el hombre y pasa a ser centrada en la explotación de la tecnología, pero no cambia el hecho que los dueños de esa tecnología siga siendo una minoría que no distribuye los beneficios? Mire, en realidad el cambio tecnológico acelerado no es ninguna novedad. En el manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels como dicen ustedes, 1848, 1848, ¿no? 1848 diría yo, Marx establece que esa es una de las normas del capitalismo, porque dice, el capitalismo necesita, dice en la traducción que yo he visto, porque alemán no leo, ¿no? El capitalismo necesita revolucionarizar continuamente las fuerzas productivas. ¿En función de qué? En función de lo que luego Stalin diría, el superbeneficio. No es un beneficio de su actividad, el beneficio máximo. Es otra ley del capitalismo fundamental. De manera que ahora estamos en una revolucionarización
de las fuerzas productivas, ayer estuvimos en otra y mañana estaremos en otra. Y lo dramático de este asunto es que mientras eso se haga en las condiciones del modo de producción capitalista, el objetivo de ese avance tecnológico no será el bien común, sino será el beneficio de la élite propietaria de los medios de producción. Es decir, mientras la revolucionarización de la tecnología no vaya de la mano de una revolucionarización de las relaciones sociales, estaremos en el drama permanente. La exclusión, en este caso, de la población del mercado, del salariato, como llaman los franceses, de las conquistas realizadas por los trabajadores a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, y la creación de bolsas de miseria, eso ya está perfectamente establecido, porque cuanta más gente hay excluida del mercado, más van a la baja los salarios que el capital ofrece a sus trabajadores. Pero sin trabajadores, no todo lo hacen las máquinas ni los robots. En el núcleo de la actividad económica, sea del tipo que sea, siempre va a estar la fuerza humana y la fuerza asalariada respecto a los dueños de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, es grave si no hay una conciencia de los procesos, porque en manos de otro modo de producción, esos avances tecnológicos ayudarían a aliviar los procesos de trabajo, pero también a incorporar en el trabajo productivo a poblaciones que ahora están fuera del mundo laboral, excluidas. Para América Latina las previsiones son graves de una profundización de la exclusión. Petras hablaba de la profundización de la miseria en los años 90, daba cifras además en América Latina. Eso llevó a gobiernos de izquierda a partir del año 1998. Pareciera que esa tendencia se ha ido a revertir, pero de los problemas sociales es posible que vengan nuevas respuestas sociales en la forma de nuevos gobiernos, ¿no? De manera que la historia no ha terminado, como decía el señor Fukuyama, que ya saben ustedes que se arrepintió, el señor del 92. Digo, sí, la historia sigue, claro que la historia sigue, y la lucha de clases es el motor de la historia, no es la tecnología. La tecnología es un hijo del conocimiento del ser humano que puede servir para lo bueno o para lo peor. En este caso, para mí es muy grato con ustedes que sea para lo bueno, ¿no? En este intercambio. Ahora, antes de que ya me digan que se me está acabando el tiempo, ¿no? Ese proceso, si por un lado uno suma el aumento demográfico y por otro lado la automatización y la inteligencia artificial, parece que rompe con este patrón de tener un ejército de desempleados para bajar solamente el salario y empieza a realmente haber un excedente poblacional que sobre todo también estresa los recursos del planeta, aumenta la contaminación, porque el modelo productivo es un modelo de obsolescencia programada, es un modelo que necesita romper y crear y romper y crear. Sin cambiar el modelo productivo, daría la sensación que lo que está sobrando es miles de millones de personas. ¿A ustedes les parece que estamos en esta disyuntiva, o sobra gente o cambiamos el problema? Porque la resolución de si sobra gente sabemos cuáles son hambrunas, son guerras, sistemas de control de natalidad. Algo va a llegar para tratar de readecuar el sistema a los valores y a los números que puedan ser manejables para estas élites. Y con eso no queremos entrar en el rol de los conspiranoicos, donde también, como te he dicho, es tan fácil de tildarte que estás atentando cuando dice que, bueno, está sobrando gente en el mundo, ¿no? Y depende para el modelo. Eso es lo que digo. ¿Sabe que ha habido el ejercicio en las Naciones Unidas, un comisario de las Naciones Unidas para la alimentación, que es un sociólogo suizo, que se llama Jan Ziegler, con Z, Ziegler, y él ha desarrollado, tanto en su ejecutoria al frente de las Naciones Unidas, como en los libros que publicó antes y que publica ahora, la tesis contraria. El problema no es que hay un exceso de población, porque las capacidades agrícolas de producción de alimentos de la humanidad superan con creces la población actual. Y él lo justifica, lo mantiene, lo certifica. El problema es un sistema social
enfocado en el mercado, en la apropiación privada de la producción pública, del superbeneficio, que altera tanto los precios como la producción, como la distribución, para asegurar que el capital no vaya a perder esa capacidad de obtener el máximo beneficio, sin importar que el control de los precios, por ejemplo, alteren el derecho que tiene la población de ser alimentada, por ejemplo. Mire, hay varias bolsas de las commodities. Las commodities son las materias primas. En Londres hay una bolsa de las commodities de la alimentación, donde se transa el precio del café. No del café, sino del cacao. Costa de Marfil, un país africano, produce cacao. El cacao es más caro que el petróleo. Entonces, en un momento determinado, una multinacional compró toda la producción de cacao de Costa de Marfil para obligar a bajar los precios en un momento determinado, y cuando le interesaba ponerlos en el mercado en un alto precio, ya no podía Costa de Marfil vender su producción porque ya la había vendido, y eso benefició al comprador. Un ejemplo entre tantos de cómo se manipula la economía internacional para que se confirme que sobra producción. Miren, Malthus, que es un economista del siglo XIX, del siglo XVIII, decía sobra producción. Si Malthus hubiese tenido sobrepoblación, si Malthus hubiese tenido razón, la humanidad hubiese muerto, porque él decía, la producción siempre está debajo de la población. Es cierto que en algunos casos, China, por ejemplo, las autoridades establecieron que el crecimiento de una población inmensa, porque los chinos no son pocos, son 1.400 millones de habitantes, era necesario interrumpir el crecimiento demográfico que obligaba al país a ofrecer y a gastar recursos de combustible, de madera, de plásticos, etcétera, que no tenía. Entonces se implantó la política del hijo único, que junto al desarrollo de las fuerzas productivas y de la industria, han erradicado la hambruna de China. Eso puede que sea necesario en el África subsahariana. He escuchado noticias muy preocupantes de un descontrol demográfico en determinados países que está mucho más allá de la capacidad de esos países de producir alimentos. Pero en el caso, por ejemplo, de Venezuela, hay menos de 30 millones. Los cálculos señalan que ese país puede producir alimentos para 300 millones de personas. Ahora, la inflación inducida, la baja del precio del petróleo, la obligación de producir exclusivamente petróleo por el gobierno norteamericano, más las sanciones, ha causado un problema enorme que afecta los derechos de alimentación de esos 28 millones o 27 millones de personas que viven hoy en Venezuela. El problema no es que Malthus tenía razón, el problema es que hay un sistema injusto que debe ser sustituido, ¿no? A veces con medidas, como ha pasado en China, de control demográfico. A veces, pero no siempre, ¿no? A veces se va a necesitar más población porque un aumento de la población en determinados países favorece el consumo y favorece el desarrollo económico. Bueno, también el tema de la caída de la demografía trae otros efectos colaterales. El envejecimiento de la población, bueno, España es un ejemplo claro de los problemas que tienen. Yo no creo, no creo que Lagarde tenga razón cuando dice el problema es que la gente vive mucho. Yo creo que el problema sí, es un reparto racional de la riqueza en función de las necesidades de cada uno, cosa que no se está haciendo. En la Argentina hay un cálculo básico de 4 trabajadores por cada trabajador pasivo para poder de esa manera sustentar la jubilación. Pero eso es un cálculo de mediados del siglo XX. Básicamente hoy la productividad de cada uno trabajador se multiplicó por cientos, por miles, y sin embargo, hoy que tenemos 2 trabajadores y poco por cada jubilado, lo que nos encontramos es que nos dicen el sistema así no es sustentable. En realidad no es que no es sustentable, es que no se redirecciona las cosas. Entonces yo creo que el tema de la caída de la población también tiene mucho que ver con eso. Países como Nigeria sí, obviamente son una bomba demográfica, pero también Nigeria tiene muchos recursos poco explotados y mal distribuidos. Sí, es muy sorprendente para mí que
una gran potencia de producción de alimentos como la Argentina y un gran exportador de cereales, tenga una parte de su población que tenga hambre, ¿no? Eso realmente señala que hay unas deficiencias en el sistema social y económico de la Argentina, nada más, porque tendría capacidad, hay que ver cómo es el modo de producción y las relaciones sociales que llevan a esa situación que es aberrante, porque sigue siendo muy alta la capacidad de producir alimentos de Argentina como un gran granero mundial. Que su población no esté bien alimentada, uno hace pensar que lo que falla no es la capacidad productiva, sino el sistema social. Y no, hoy Argentina está en condiciones, está produciendo alimentos para 400 y podía producir para 600, 700, 800 millones. El problema que tiene la Argentina es que tiene una cartelización interna de la producción. Son muy pocas empresas que manejan la producción de alimentos y la distribución. Por lo tanto, los márgenes de rentabilidad son primero altísimos y después lo que hacen es tratar de poner los precios a nivel internacional. Entonces uno ve que un litro de leche en la Argentina cuesta lo mismo que en Londres o que en Nueva York. Pero la diferencia es el salario. En la Argentina es 10 veces menos que en Nueva York o en Londres. Entonces ahí es donde estamos teniendo el problema. Pero con eso logran los excedentes para después exportarlos y fugar las divisas y ponerlas en paraísos fiscales. Esta estructura se ha afianzado en las últimas 2 o 3 décadas. O sea, ya venía de antes, pero se consolidó, podríamos decir, a partir del menemismo, los años 90, y salvo algunos baches que se mejoró, básicamente se ha seguido manteniendo, y sin romper esa estructura es imposible. Durante la década del 90 hubo muchísimas empresas locales que fueron compradas por transnacionales extranjeras, y hoy uno tiene 50 marcas de un producto, pero todas responden a un mismo dueño. Sí, y con el mismo precio. Con el mismo, sí, dividido en niveles, primera marca, segunda marca, tercera marca, y se segmenta la población. Es tan brutal la crisis que estamos teniendo ahora que dejó el macrismo, y creo que lamentablemente Alberto Fernández debería haber hecho algo muy diferente a lo que está haciendo, que se ve netamente como la continuidad del macrismo, que hoy estamos hablando de niveles de pobreza del 50%, o sea, lo cual es demencial en un país con las condiciones que tenía la Argentina, porque tiene riquezas naturales, pero también tiene capacidades humanas como para desarrollarse de otra manera. El problema es que culturalmente estamos sometidos porque la propia gente termina aceptando un modelo que juega en contra de sus propios intereses. Es muy difícil, y ya con esto termino, romper este esquema. La izquierda, como le decía, ha sido capitalizada por un trotskismo que se la pasa hablando de la lucha contra el patriarcado y tratando de hacernos hablar en un idioma inclusivo, y se olvida de todo el resto. La otra derecha liberal primero gobierna y cuando se desgasta, cede el poder, se pone en una posición, y ahora empieza a surgir con mucha fuerza lo que llaman libertarios, que es básicamente los liberales de antes reconvertidos y con caras nuevas, pero que la propuesta económica termina siendo una especie de anarcocapitalismo que sabemos que es absurdo, pero sirve para nuevamente desunir el campo popular y no lograr poder tener una alternativa realmente viable y de poder que escape a lo que es solamente intelectual y se transforme en una opción concreta y real. Sí, sí. Es una explicación muy coherente que le agradezco mucho, sí. No, nosotros agradecemos, y mientras tanto, para como frutilla de postre, un gobierno que está muy preocupado y muy abocado a las cuestiones de género. Hemos creado en este gobierno un ministerio de género, para que usted tenga una idea de relación, y ha volcado 18.000 millones de pesos a este ministerio, y 25.000 millones de pesos a obras públicas en un plan de vivienda. En planes de vivienda con perspectiva de género. O sea, mientras tanto, con todas estas cuestiones, con una población en un país donde realmente hay pobreza, estamos abocándose ahí. Entonces, indudablemente hay un error en el sistema, ¿no? Eso es verdad. Así que la verdad que queríamos... No vamos a quedarnos con la última palabra, así que cuéntenos cómo se está viviendo, como para cerrar ahí en España en estos momentos. Y bueno, y esperamos también contar con ustedes un poco más seguido, como para dar continuidad a esta charla de hoy. Sí, porque acá un poco la idea es que España tiene muchos intereses, vive del turismo,
se ha perdido mucho de la capacidad industrial y que la situación un poco es preocupante fruto de toda la pandemia y el cambio global que se está dando. Mire, la economía española que yo conocí hace décadas y la de nuestros padres y abuelos no tiene absolutamente nada que ver con la economía actual. Ha habido desde los años 80 un cambio drástico porque España se ha convertido en exportador de capitales. Y eso lo conoció Argentina cuando Repsol compró yacimientos petrolíferos fiscales. Eso no fue una casualidad. Eso significó un cambio en el modelo económico porque hasta ese momento, años 80 y 90, las empresas españolas, primero había un sector importante público. España pasó de tener 130 empresas públicas a tener 6 empresas públicas. Todas las empresas públicas industriales abastecían el mercado español de una manera tal vez menos competitiva y más deficiente que empresas más performantes, como dicen los franceses, pero la idea de exportar capital, de hacer negocios fuera. Y Lenin no es muy amable de esa concepción de exportar capital porque significa hacer negocios a costilla del saqueo de los recursos de otros. Ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales. Eso es algo completamente nuevo. Nos hemos encontrado con empresas privadas potentes, bancarias, industriales, de construcción, de seguros, de prensa, editoriales, de energía, eléctricas, que su negocio no está en el país, su negocio está en la explotación del tercer mundo, básicamente de América Latina y el Caribe. Eso nunca se ha producido en la historia española, jamás, porque durante 3 siglos lo que hubo es un esquema de virreinatos, un esquema colonial clásico, donde la mano de obra esclava pues producía unos productos que se comercializaban en la metrópoli y la mano de obra esclava era objeto también de comercio. No vamos a meternos en un debate historiográfico que está bastante claro. Luego hubo un sistema autárquico en el siglo XX y ahora hay una economía imperialista que tiene que ver mucho con una economía imperialista francesa que lo que hace es saquear al África, a sus antiguas colonias, por supuesto con Holanda, con Gran Bretaña y con los Estados Unidos. Eso es nuevo. Eso tiene que ver con la ubicación en la que los poderes le han situado a España dentro de la Unión Europea en su alianza con los Estados Unidos. Por eso se habla mucho de que España es un país desindustrializado, pero eso es una realidad solamente parcial. Sigue siendo un país de alta tecnología, pero cuyos negocios están fuera del país. Ha deslocalizado los centros productivos, se ha convertido, es verdad, en un país en el que el turismo tiene mucha importancia y ahora no hay turistas porque es el país golpeado por la pandemia, es el país que más baja de toda la Unión Europea en Producto Interno Bruto, ¿no? Un país que está en grandes problemas económicos, no se había recuperado del 2008 y también es un sistema económico que no está funcionando bien, ¿no? No está funcionando y no va a funcionar siguiendo este esquema más que a los intereses de una oligarquía más rica que nunca. Eso, una pregunta, ya cerramos, para que me complete esta idea. ¿Y esas ganancias de esas multinacionales españolas, Repsol, Santander, Telefónica, ¿a dónde van a parar? ¿A España o a un paraíso fiscal? Pues a los dos, porque incrementan vía de los impuestos la capacidad de inversión de la administración pública, que es verdad que ha modernizado el país en estos 20 años como no se había visto nunca. La administración pública, vía impositiva de esas empresas, básicamente tiene mucha capacidad de inversión, o ha tenido capacidad de inversión y capacidad de corrupción también. Ha habido casos famosos del antiguo partido de la derecha en el gobierno, ¿no? Pero los paraísos fiscales también están para algo y correspondían a ese esquema de corrupción administrativa, ¿no?
y de la vida política, pero también hay que decir que ha habido inversiones de la Unión Europea, las infraestructuras del país se han modernizado, el turismo ha generado mucho empleo y ahora está la gente pensando a ver qué va a pasar, si esto es un sistema, una forma estable de construirse y sostenible de construirse económicamente, o es una vía muy insostenible haber sacrificado empresas productivas y haber dejado el motor de la economía en esas empresas que van mirando el mercado mundial, no tanto la satisfacción de las necesidades internas, ¿no? Impecable, no puedo dejarlo hablar más porque si no, como buen argentino no termina de charlar, porque estos temas realmente son atrapantes y bueno, hablar con usted realmente fue sumamente interesante. Vos brasileña, sos recién sabes. Yo soy brasileña, así que no me había dicho, y una de las características que marca los argentinos es esta cuestión de tener la política en la punta de la lengua, ¿no? Es algo que asombra mucho. Y los españoles no se quedan atrás. Y los españoles se quedan atrás. Así que un gustazo. La verdad, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y esperamos de verdad contar con su presencia más seguido acá. Estamos a la orden, como se dice en Venezuela, ¿no? Estamos a la orden significa que cuenten conmigo. A la orden en España es lo que hacen los militares, ¿no? Lo que les dice el jefe. Pero yo estoy en la mitad, o sea que estoy más bien a la disposición de ustedes para cuando gusten. Ha sido muy grato para mí también. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Bueno, en Brasil somos así de a la orden, coronel, así que quedamos claros para las tres nacionalidades, digamos. Así que nos vemos pronto, si Dios quiere. Un saludo muy grande. Gracias, muy amable. Muy bien, la verdad, sorprendentemente agradable, una persona muy, muy buena para hablar, gracioso, ¿no? Con su acento, y lo digo con todo el cariño, porque, joder, hombre, habla muy bien español. Es español. Vos sos la que hablas muy bien español. Yo hablo muy bien español. No solo Él es como que... No solo que hablo muy bien ruso, también hablo muy bien español. Sí. El portugués más o menos, pero ahí estamos. Qué bueno, ¿no? Este cantito, hablar con un extranjero me hizo sentir muy bien. Aparte es una persona muy interesante, con mucho carisma, con mucha onda para poder hablar. Sí, es interesante. Sí, es verdad, los españoles tienen una tonada, una forma que a uno qué sé yo, tal vez no es solo que sean los españoles, o sea, cuando uno está acostumbrado a hablar con un acento y cuando viene alguien con un acento distinto le encuentra, como te pasa con un cubano, te pasa con nicaragüense, te pasa con, no sé, con cualquiera de América Latina que tiene y de nuestro propio país, porque la verdad cuando uno habla con un cordobés, sinceramente ellos creen que hablan español, pero... Es medio raro su español. Qué malo, pero... Porque realmente, que habla bien es el porteño. Nosotros no deformamos el idioma para nada. Bueno, y eso lo dejo a consideración de ustedes. Lo que quiero decir... Ahora me van a linchar por esto. Es un chiste. Tampoco puede ser que lo políticamente... Qué bueno provocar un poquito para que haya un poquito de... El tema, yo creo que el tema más que nada es que hay personas que te invitan a seguir hablando. Hay personas que vos empezás a hablar y es como que sentís que tenés ganas de hablar, más allá si estás de acuerdo o no con lo que dice, que bueno, me adscribo a muchas de las cosas, casi todo lo que ha dicho, su conocimiento obviamente es muy amplio, pero tiene esta cosa de invitarte a seguir hablando, ¿no? Sí, pasa que yo creo que son distintas cosas. Hay gente que habla muy bien, pero está acostumbrada a hacer academia. Entonces cuando se pone a ser de entrevistador, le cuesta. Entonces uno lo armó al revés la trayectoria. Empezamos entrevistando y uno ya tiene el pulso, son cientos de entrevistas que hemos hecho. Entonces vos te das cuenta cuando una persona da y cuando no da. Porque a veces hay gente que sabe muchísimo, pero no le cuesta expresarse. O en privado te habla muy bien, o te habla muy bien ante 200 personas. Le prendiste la cámara y se tildó. Entonces, eso es una de las cosas que, bueno, en Ejido, profesor. En el profesor Ejido uno encuentra que es versátil, es llevadero, está acostumbrado, se suelta, habla y te invita, como decís vos, a conversar, porque uno empieza a hacer una entrevista y a veces el invitado no da
para más que ir y hacer la pregunta, esperar la respuesta y volver con otra pregunta. Y hay veces lo que va diciendo es interesante, invita a una charla, una reflexión, a una ida y vuelta. Por suerte, bueno, nosotros empezamos haciendo, viste, las entrevistas, pasando las preguntas que nos mandan las respuestas, pero este es un sistema que, si bien no es lo mismo que un mano a mano, donde uno ve los gestos, donde hay más ida y vuelta, se puede hacer un pequeño ping-pong y uno repreguntar, entonces sale un poquito mejor la entrevista. Además nos da la posibilidad de romper la barrera de lo nacional o del porteño, porque nos limitábamos a Buenos Aires. Sí, yo creo que por ahí suena un poco ofensivo, pero a veces empiezan a agotar los entrevistados, porque paradójicamente cuando uno intenta ser novedoso y profundo a la vez, no es tan simple. Si te se poner a pensar, la inmensa mayoría de los políticos, la verdad, sinceramente, no dan, porque hablan de coyuntura, y no nos interesa hablar solo de la coyuntura, nos interesa hablar en líneas generales de todo lo que tiene que ver con temas más de fondo. Después las conclusiones personales las va a sacar cada uno de los que está escuchando, pero queremos ir a esa cuestión profunda. Y bueno, por ahí sí, como todo, como decíamos un poco en la entrevista, ¿no? La pandemia ha abierto cosas buenas y cosas malas. Entre las buenas es que te ha impulsado a romper cierta cuestión tradicional de decir, bueno, voy, cámaras, hago la entrevista. Ahora es más simple, pones una computadora, hablas y ahí rompes las distancias. Entonces hablas con Moscú, hablamos 2 veces con Moscú, ahora con Madrid. Se empieza a hacerse una cosa mucho más de ida y vuelta, y yo creo que eso es enriquecedor, porque empezás a tener voces directas que si no escuchás, o a lo sumo vos leíste o escuchaste en un reportaje hecho, no sé, por un español para España. Acá empezás a ver una cara diferente, buscado de otra manera. Y yo creo que a ellos mismos también, creo que si logramos que se empiece a profundizar este intercambio, yo creo que va a ser bueno para todos. Ok, y diciendo eso, oye hombre, si usted está escuchándonos ahí en España y tiene algo para aportar, tenemos a Patreon, también hemos sido internacional. Esto sonó cualquier cosa menos español, pero sirve para los hispanoparlantes. Que bueno, acá en la Argentina estamos tratando de sobrevivir como todos ustedes en todo el mundo. Los que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de Patreon o difundiendo nuestro contenido. Está para vocês también, los brasileiros, ¿eh? Vamos a ayudar con eso. Ahí salió mejor. Ahí salió mejor. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.